Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes y tener el gozo, tener la alegría de poder participar desde luego con estos pensamientos tan especiales, tan maravillosos de estas reflexiones matinales. El título de hoy, no solo orar, sino también pedir y trabajar. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Mientras Nehemías imploraba la ayuda de Dios, no se cruzó de brazos, pensando que no tenía más responsabilidad en el cumplimiento de su propósito de restaurar Jerusalén. Con admirable prudencia y previsión procedió a tomar todas las providencias necesarias para asegurar el éxito de la empresa. El ejemplo de este santo hombre debiera ser una lección para todos los hijos de Dios, con el fin de que no solo oren con fe, sino que también trabajen con diligencia y fidelidad. Cuántas dificultades encontramos, cuán a menudo impedimos que la providencia obre en favor de nosotros, debido a que se considera que la prudencia, la previsión y el esmero tienen poco que ver con la religión. Es esta una gran equivocación. Es deber nuestro cultivar y ejercitar toda facultad que nos haría obreros más eficientes para Dios. Hoy en día la consideración cuidadosa y los planes bien pensados son tan esenciales para el éxito de las empresas sagradas como en el tiempo de Nehemías. Los hombres de oración deben ser hombres de acción, los que están listos a trabajar y dispuestos a hacerlo. Hallarán las formas y los medios. Nehemías no dependió de la incertidumbre, los medios de los cuales carecía los solicitó de quienes podían otorgarlos. El Señor conmueve aún el corazón de reyes y gobernantes en favor de su pueblo. Los que trabajan para Él han de valerse de la ayuda que Él induce a los hombres y a las mujeres a dar para el avance de su causa. Los agentes de los cuales provienen estas dádivas pueden abrir caminos por los cuales la luz de la verdad pueda ser dada a muchos países entenebrecidos. Estas personas pueden no tener simpatía hacia la obra de Dios, ni fe en Cristo, ni conocimiento de su palabra, pero sus dones no han de ser rechazados por ese motivo. El Señor ha colocado sus bienes en manos de los no creyentes, así como en las de los cristianos. Todos pueden devolverle lo que le pertenece para la realización de la obra que debe ser hecha en favor de un mundo caído. Mientras estemos en este mundo, mientras el Espíritu de Dios contienda con el corazón humano, hemos de recibir y hacer favores. De Southern Watchman, 15 de marzo de 1904. Querido amigo, Dios une el pensamiento extraordinario. Alguna vez, precisamente, la sierva del Señor también escribiera, poder divino más esfuerzo humano es igual a éxito. Mientras oramos, hay un adagio que reza de la siguiente manera, a Dios orando y con el mazo dando. Justo, poder divino más esfuerzo humano es igual a éxito. Que la paz del cielo te acompañe en este día, que Dios te bendiga y te guarde y no olvides. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5. Ha sido un gozo para mí participar en este momento contigo de este desayuno espiritual. Y ahora deseo que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y ponga en ti su dulce paz. Y no lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Señor, despídenos en este momento de esta reflexión matinal, mas no nos despidas de tu dulce presencia. Acompáñanos, cuida de nosotros, quédate en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.